Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo han pasado? Bienvenidos a la última clase de Economía de lo Público, hoy 30 de septiembre. Me permito saludar de manera cordial a Andrea, Daniel, Lorena, Luisa, María, Natalia, Nayerlis, Rubiela, Silene. ¿Cómo están? Hola, Buenas profe, tardes, bien, profe. gracias. ¿Me logran escuchar bien y ver mi presentación? Sí, señora. Chicos. Bueno, comenzando ya esta recta final, ahí acomodando, agradeciendo también a los compañeros que me han escrito esta tarde y el día de ayer para afinar ya las entregas del curso, Eni y varios que me han escrito. Quería recordarles que en la plataforma y en el curso de Economía de lo Público que se desplegó para este semestre de ustedes como microeconomía, se desarrollaron 4 clases sincrónicas, hoy es la última. Recordemos que el curso desarrolló 3 unidades que están dispuestas en la plataforma y que tienen el contenido tanto material como audiovisual a través de los videos de clases. El día de hoy vamos a combinar con esas 3 unidades. La unidad número 3 era la tipología de mercado y todo lo que tenía que ver con el mercado, de eso lo vi antesito. Traté como de empalmar la teoría del consumidor con el enfoque del mercado. Y hoy vamos a ver un poquito teoría del productor, un poquito de lo que son los precios, externalidades y bienes públicos, ¿verdad? Quiero recordarles las asignaciones que tenemos para poder ganar el curso. Veo con preocupación que hay muchas de las asignaciones que no han sido enviadas. Hoy estamos a 30 de septiembre. Tengo que contarles que hace 6 días, exactamente hace 6 días, me sometieron a una cirugía de apendicectomía abierta, un poco compleja. Estoy incapacitada por 20 días, sin embargo, dada la virtualidad y lo que nos permite todas estas clases virtuales, no incluí la incapacidad dentro de mis clases virtuales en la Universidad del Magdalena. Sigo desde casa recuperándome. Y eso es una ventaja también porque, muchachos, hoy estamos a martes 30 de septiembre y les quiero decir a los que están conectados que valoro mucho su presencia, que estoy disponible de 8 a 12, de 2 a 6, para cualquier duda, cualquier asesoría personalizada que requieran con su grupo, para cualquier actividad. Estoy disponible para que me consulten. Podemos hacer una videollamada por WhatsApp, podemos hacer un Meet también para, si no tienen claridad todavía en las actividades, porque se vencen el domingo, ¿verdad? Em, yo trato como de dejar casi que todas las actividades hasta el final del curso. No sé si son una ventaja o desventaja para ti. Hay algunas personas que dejamos todo para última hora, suele pasar. Pero sí quiero dejarles claro que se vence en el domingo 5. No voy a ampliar fechas porque ha estado abierta todo el curso. Y además por una razón muy que quiero que entiendan, y ofrezco disculpas por eso a los que se sienten tal vez em, que no es justo que no les amplíe las fechas a veces por cualquier excusa, que obviamente pueden ser muy válidas, y es que nosotros debemos subir las notas a plataforma ya entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Entonces tenemos plazo hasta el 8 para subir las notas y humanamente no es posible para mí, y creo que para ningún profesor. Yo pues con 3 cursos, más o menos son como 280 estudiantes. No podría yo alcanzar a revisar todo si no cierro las asignaciones el domingo. Ya yo el día lunes, martes y miércoles me dedico a calificar, bueno, igual ya estoy calificando. Entonces, les ofrezco con toda disposición, cualquier momento que quieran reunirse con sus grupos o cualquier duda que tengan con respecto a las actividades. Me pueden escribir a mi número de teléfono, me pueden escribir por correo. Como les digo, podemos hacer una llamadita por WhatsApp, videollamada o cualquier Meet para cualquier inquietud o asesoría que tengan, sobre todo en la videoexposición final. Quiero que miremos este cuadrito que tenemos acá.
Recuerden que el podcast sí vale 100 puntos, la relación que encuentro entre la economía y la administración de lo público, eso ya debería estar arriba porque fue de las primeras actividades que se abrió. Incluso he notado que la batería de conceptos tampoco hay muchos que la han subido. Fue la primera actividad desde el día uno que les recomendé realizar para poder tener un esbozo y un concepto más puntual de la economía. Ya está abierto el cuestionario de 80 puntos, es individual, lo acabo de abrir, no sé si pudieron ver en su plataforma. Es un cuestionario sencillo de 8 preguntas, esta vez no lo hice tan largo porque el banco de preguntas que tenía en Brightspace no fue posible migrarlo a Moodle y la verdad no, esta tarde que pensé como en mi cabeza estaba todavía como migrar las preguntas del cuestionario, los cuestionarios que ya tenía como, entre comillas, prefabricados para el curso. Entonces realicé solo 8 preguntas em, para que las realicen. Tiene un tiempo de 45 minutos. El examen, un solo intento. Por favor, háganlo de manera consciente. Yo sé que tienen muchas alternativas y herramientas para hacerlo, pero intenten hacerlo de manera individual. Va a estar abierto hasta el día domingo también. O sea, está abierto desde hoy hasta el día domingo 5, ¿cierto? Eso como información general. La infografía también está abierta, le amplié la fecha, como me pidieron algunos. Básicamente casi que todo está hasta el domingo 5. El foro, que tenía un problemita para ser desarrollado, porque también como ustedes soy novata en Moodle, ya lo abrí. Eni me ayudó también a darme cuenta que no podían como agregar la participación en el foro de externalidades, ya lo abrí también, pues básicamente volví a colocar la asignación porque no me dejaba. Y la videoexposición también ya tiene su espacio, igual estaba dispuesta. Ahí está su espacio para que la carguen porque parece que de manera grupal hay problemas con la subida de archivos. Es decir, como no creamos grupos al principio del curso, no se crearon los grupos. Entonces, parece que si una persona sube un archivo, ya se satura y nadie más puede subir. Entonces, lo dejé de manera individual. Quiero darles una claridad, lo dejo aquí en la clase y también, pues, para que quede grabado. Desafortunadamente, no tengo grupos con ustedes por las inconvenientes que se presentó al final al principio del curso. Eso, la verdad, me afectó un poco. Yo mantengo constante comunicación con mis estudiantes, pero sé que la universidad también tiene sus normas y bueno, ya me llamaron la atención. Entonces, no hubo un grupo de WhatsApp que por ahí también mandaba como información un poco más cercana porque todos estamos ocupados y a veces en la plataforma no la abrimos tanto, ¿verdad? Sin embargo, hice todo mi mayor esfuerzo para comunicarme a través de la plataforma de correo electrónico. Y bueno, quedan algunos días, todavía estamos a martes, todo vence el domingo. Estoy disponible sobre todo para la videoexposición grupal. Es una videoexposición que vale 200 puntos, es sobre todas las temáticas que hemos visto en el curso, sobre lo que está dispuesto en plataforma, sobre lo que hemos hablado, la economía, la escasez, los desequilibrios del mercado, la teoría de oferta y demanda. Hoy que vamos a hablar de elasticidad. Miren aquí lo que hablamos la clase pasada de competencia perfecta y monopolio. Pueden tratar como de abordar cualquiera de estas temáticas a la vida real, a nuestro territorio, y evidenciar alguna problemática de tipo microeconómico que podamos ver en nuestro entorno. Eso no es difícil de hacer si no lo has hecho, no te preocupes, te digo, tienes toda mi disposición para asesorarte. Y si puedes ir escogiendo con tu grupo el tema si aún no lo has hecho o si ya lo hiciste y estás en pro de grabar el video, también te puedo ayudar a que todo te salga mucho mejor, de manera excelente, eficiente, como son ustedes, como siempre. Em, el día de hoy, bueno, si tienen alguna pregunta al respecto de las actividades o asignaciones, voy a destinar del tiempo de hoy, los últimos 10 minutos, de 5:20 a 5:30, para cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, si han tenido inconvenientes para subir las actividades, si necesitan alguna asesoría, si quieren cuadrar alguna agenda para la semana, así que vayan hablando en el transcurso de la clase y de 5:25 a 5:35 voy a dedicar ese tiempo para que ustedes me digan en qué les puedo apoyar para poder ganar el curso de manera chévere. Repito, no voy a abrir fechas después del 5 de octubre. Todo está abierto hasta el 5 de octubre. Inclusive algunas actividades que vencían hoy, 30 de septiembre, las amplié hasta el 5 con el fin de que ustedes tengan toda la posibilidad de hacerlo.
Ya depende de ustedes, de su enfoque, de su tiempo, de las ganas que tengan de poder aprender conmigo y de afianzar todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, ¿cierto? La idea es que cada uno vaya terminando todos sus cursos, ya empezamos un nuevo ciclo, unas nuevas asignaturas y espero pues que haya sido de mucho provecho. Quiero decirles que hemos visto un contenido muy grueso, pese al poco tiempo que tenemos microeconomía, pues yo ofrezco microeconomía de manera presencial y es micro 1, 2 y 3. Hay 3 semestres de microeconomía en economía. Microeconomía uno pudiese yo tomarme todos los 2 ciclos del CREO. Sin embargo, he tratado como de extraer lo más importante y lo que considero les puede aplicar a ustedes como administradores públicos desde las diferentes teorías que tiene la microeconomía: teoría del consumidor, teoría del productor y teoría del mercado. Pues otras teorías que no son como de distribución y logística, pero para nosotros como administradores públicos, creo que hago mi mayor esfuerzo para que podamos entender todos esos fenómenos desde el Estado, desde lo público, para poder evidenciar esos comportamientos económicos del Estado como agente económico, de las familias, de las personas. Entonces, ahí está todas las clases grabadas, monitoreadas, subidas, hablando de las generalidades de la economía, del consumidor, del mercado hasta ahora, y el día de hoy terminar de hablar de la oferta y demanda, que fue lo último que trabajamos la clase sincrónica pasada, para entrarnos a un concepto muy chévere que quiero que lo tengan también en cuenta, que es el de la elasticidad, la fijación de los precios y ya por último, el tema de impuestos y subsidios, que también les sirve a ustedes para otras asignaturas, y la teoría del productor, para terminar el curso como tal, ¿verdad? Les dejo también un bonus track, por decirlo así, que es la teoría del juego en el mercado. Son unos videitos de apoyo. Se los voy a pasar de manera inmediata aquí al chat del Zoom, porque básicamente no tendría como por dónde enviárselos. Como les digo, no tengo comunicación tan directa con este curso, entonces se lo voy a mandar por acá. Y las personas que me están viendo de manera asincrónica, pues si quieren me escriben y yo le mando los links a su WhatsApp. Listo. Entonces, ya sabiendo qué vamos a hacer el día de hoy, continuar con el tema de oferta y demanda, usted póngase cómodo. Sé que hay muchos de ustedes que están camino a casa, que están regresando del trabajo, que están ya organizando sus hogares en la tarde, noche. Hay algunos en la cocina, algunos comiendo. La idea es que puedas terminar lo que estés haciendo y también sentarte, tomar nota, si es posible, y aprovechar al máximo esta última clase. Ya no nos vamos a ver más, gracias a Dios, gracias a ustedes. Terminamos el curso, ya no nos vamos a ver de manera sincrónica. Ojalá nos encontremos el día del administrador público, el 20 de octubre, de manera presencial en la Universidad del Magdalena en Santa Marta. Por allá voy a estar. Y bueno, igual, pese a que es la última clase, como les digo, estoy a disposición para lo que necesiten, ¿cierto? Entonces, recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, quiero recordar estos dos conceptos que lo leímos, inclusive algunos de ustedes lo leyeron en, en las diapositivas: la oferta y la demanda, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de oferta y demanda en economía y de elasticidad, no hablamos de demanda de alimentos o demanda jurídica, ¿verdad? En economía también tenemos esta palabra demanda y significa otra cosa. Y cuando hablamos de elasticidad, no hablamos de la elasticidad de los músculos o la forma como yo hago yoga y me estiro, aunque tiene mucho que ver, sino con un término que me permite medir la sensibilidad o ese estiramiento de algunas variables. Entonces ya vamos a ver qué significa esto. Por el momento, recordar que la demanda la ejercen los compradores y la oferta la determinan los vendedores. La clase pasada, perdón, la clase pasada estuvimos analizando algo muy importante, y es la función de oferta y la función de demanda, ¿verdad? Quiere decir que matemáticamente en economía, la demanda, que es el consumo, que lo ejerce el consumidor, depende de ciertas otras variables, de ciertos otros factores.
Entonces hablábamos de que todas estas letras que vemos aquí, que a veces nos asusta la matemática, eh, nos permite a través de la economía medir cómo el consumo de una población, una persona, un agente económico se mide en función de otras variables. Entonces, la función de demanda, recordamos que está en función de varias variables. En primera instancia, el precio del bien o servicio, o sea, mi consumo de un bien o servicio depende del precio de ese bien. El precio me mueve. ¿Verdad? Si el precio es alto, si el precio es bajo, si alza, si sube, si baja, si sube, yo tomo decisiones con base en la variable precio del producto o servicio. También hay otra variable que incide en mi comportamiento en la función de demanda y es el ingreso. Mi nivel de ingreso, o el nivel de ingreso que yo poseo en mi familia, en mi empresa, en el Estado, también hace o interviene o influye en la decisión de consumo de los agentes económicos. Obviamente los gustos y preferencias, que como veíamos la clase pasada, estos gustos y preferencias también hacen parte de la cultura, de la educación, del estrato socioeconómico que tenemos y ciertos factores culturales, sociales, religiosos, académicos, eh, que podemos evidenciar en diferentes culturas, por ejemplo, diferentes países. Eso a nivel de gustos y preferencias. Otro de las variables que incide o es en función de las cantidades demandadas es el número de consumidores. El número de consumidores que hay en el mercado también incide en la decisión de consumo, al igual que los precios de los bienes sustitutos y los bienes complementarios. De las personas que estuvieron la clase pasada o que están acá, ¿quién me recuerda qué son los bienes sustitutos y qué son los bienes complementarios? O me coloca un ejemplo de cada uno. Daniel, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Daniel, ¿te acuerdas de la clase pasada cuando hablamos de los bienes sustitutos y bienes complementarios? Profe, que la clase pasada yo estuve como a mitad de clase ¿Y no la viste en y diferido? no la he visto todavía, profe. Ah, ok, bueno. ¿Quién me quiere recordar qué son esos bienes sustitutos y esos bienes complementarios? Profe, bueno, creo que en el sustituto, cuando un ejemplo sí, se reemplaza el café por la aromática. Y en el complementario, cuando, o sea, pues mezclamos, o sea, sí, juntamos lo que es el café y la leche. Sí, esos, Rubiera le quedó, perdón, No me fue no tan concepto, bien pero los porque el ejemplos café están perfectos los ejemplos, Rubiela, gracias. Sí, los bienes sustitutos son aquellos que uno se puede sustituir por otro. El consumo de uno se puede sustituir por el otro. Es decir, yo puedo sustituir el consumo de café por una aromática. Es un bien sustituto, ¿verdad? Y los bienes complementarios son los que se complementan entre sí en su consumo. Por ejemplo, el pan y el jamón cuando hablo de sándwiches, ¿verdad? Bienes complementarios. Entonces, miren que el precio de los bienes sustitutos y los bienes complementarios sí incide en mi toma de decisiones como consumidor. ¿Quién, Damián o Brian, uno de los dos? ¿Cómo creen ustedes que los precios de un bien sustituto o complementario puede cambiar mi decisión de consumo de un producto con un ejemplo? ¿Por qué creen que el precio de los bienes sustitutos o complementarios incide en mi decisión de compra? Damián O'Brien. Buenas noches. Hola, Profe, pues yo Damián. diría que influye, influye más que todo por el hecho de que, por decir, eh, el tema del café, póngalo así. Si usted encuentra que el café bueno, que el café le subieron el precio, por decir, el sello rojo, que el sello rojo antes uno lo compraba hasta en 1500 el café grande, a 1000 a veces, bueno, en un tiempo hace ya casi 10 años, y ahora uno lo va a comprar ya hasta en 2800. En cambio, uno puede conseguir una opción que sea parecida.
Entonces, eso es lo que le afecta. Por decir, si él sube de precio, el otro va a subir de precio, pero el otro no sube tanto. O sea, le da la facilidad de que es más accesible. Y entonces ya usted, por decir, empieza a cambiar, o bueno, sí, a buscar la manera de buscar su economía, ¿no? De buscar como que ahorrarse unos pesitos y así. Pero también en ese ejemplo que nos daba Ruby, que era el café con la aromática, si ese valor del precio sello rojo del café subió, puedo tomar la decisión ante cambios en el precio de mi producto preferente y ante la estabilidad de los precios, por ejemplo, de la aromática, mi comportamiento de consumo sí se ve afectado, ¿verdad? Yo preferiría por restricción presupuestal, por economía, como dices tú, comprar la aromática porque el café subió de precio, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo, en ese ejemplo, gracias, Damián, cómo el precio de los bienes sustitutos que permanecen estables frente a mi producto preferido de consumo influye en mi decisión final de comprar o no un producto o un servicio, ¿cierto? Por eso en la demanda, en la función, tenemos que los precios de los sustitutos y los complementarios afectan mi decisión de compra. Si yo normalmente todas las tardes hago sándwiches para mis hermanos, para mis tíos, para mis hijos, para mis papás, pero el precio del pan no suben, yo tal vez ya no compré ni pan, ni jamón, ni queso o mortadela, ya no la compre. Prefiero comprar unas empanaditas que son más económicas, ¿cierto? Entonces miren que el precio de los complementarios también incide en mi decisión. Solo con el aumento del pan, ya yo dejo de consumir jamón y queso, o mortadela y queso, y salsa de tomate y todo lo que le echemos a los sándwiches. No hablemos tanto de comida porque a esta hora hace un poquito de hambre. Entonces les decía de eso que en la demanda, aparte de tener esa función, también tenemos la tabla de la demanda y tenemos un gráfico de la demanda, ¿cierto? En microeconomía, la tabla de la demanda es una tabla representativa que generalmente aparece en los textos y nos permite cuantificar cómo es que se ve afectado el consumo frente a hipótesis de cambios en el precio. Cuando nosotros vemos esta tablita, generalmente la tabla de demanda nos muestra en microeconomía la relación entre precio y cantidad. Precio y cantidad demandada es lo que se representa o lo que se observa en la tabla de demanda. En esa tabla, generalmente los precios de los bienes, aunque sea en aumento o en disminución, tiene una relación inversamente proporcional con la cantidad. Es decir, que cuando el precio es bajo, en este caso, miremos el primer ejemplo, vale 100 pesos. Vamos a hablar aquí de paletas. eh, Cuando una paleta vale 100 pesos, yo alcanzo con mi presupuesto a comprar 12. Cuando sube la paleta a 200, ya no compro 12, compro 10. Va bajando mi consumo en cantidad, ¿verdad? Cuando la paleta vale 300, ya no me alcanza para 10, sino para 8. Consumo 8. Cuando el precio va a 406, a 504, a 602, y básicamente cuando la paleta se encuentra en un precio de 700, yo tomo la decisión de no consumir ninguna porque en este precio para mí ya la restricción presupuestal es tal o mi decisión de consumo se ve totalmente afectada, elásticamente afectada y no consumo ninguna paleta, ¿verdad? La relación entre el precio y la cantidad demandada siempre es inversa. Por eso, cuando graficamos esto en el plano cartesiano y cuando calculamos en microeconomía, no se preocupen que aquí no lo vamos a hacer, solo quiero que identifiquemos que la curva de demanda se representa de manera es una pendiente negativa. Aquí está el precio, aquí están las cantidades demandadas y la curva siempre es de manera negativa, ¿verdad? ¿Por qué les quiero, digamos, ofrecer o que nos quedemos con esto también? Normalmente en el examen final esto aparecía, como les digo, ya el banco de preguntas se me disminuyó, no va a aparecer, pero a veces no estudiamos solo para el examen, sino para nuestra vida. La ley de la demanda como tal sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Cuando nosotros vemos en el supermercado o vemos en el centro comercial oferta bajo de precio, el bolso bajó de precio.
el, el, los zapatos bajaron de precio, normalmente el consumidor se ve potencialmente estimulado a comprar más de esos bienes que tienen un precio menor, ¿verdad? Por eso la relación es inversa. Aquí en la imagen podemos ver que esa relación inversa entre el precio y la cantidad se puede ver cuando el precio es menor, mucha más gente o mucho más yo puedo consumir esos tenis, por ejemplo. Em, Como les decía, esos factores que determinan la demanda, la población, los gustos, los ingresos, la variación en los precios, hace que yo también tenga estos determinantes siempre dentro de mi visión como administrador público y aquí quiero que tengamos mucho énfasis. Siempre les he dicho en todas las clases y de manera constante, es la constante, y es que para poder nosotros ser buenos administradores públicos desde lo público, también es necesario poder analizar nuestro comportamiento como consumidores personales, como personas individuales, como familias, ¿verdad? Como empresas, si tengo alguna empresa, microempresa o mediana empresa o emprendimiento. Y es poder entender estas dinámicas del mercado y poder entender que los recursos generalmente o casi siempre son escasos, que existe una restricción presupuestal y que debo, como normalmente lo hago, hacer malabares para poder equiparar ingresos y gastos e inversiones, pero también jugando con algunos conceptos que la microeconomía me puede eh, dar como herramienta. Y en ese caso, los precios de los sustitutos y complementarios, sobre todo en administración pública, son determinantes del consumo. Sabemos que el consumo dentro del Estado, el Estado también es consumidor, ¿verdad? Lo veíamos en las clases pasadas. Digamos que los gustos y preferencias no son determinantes que se tienen tanto en cuenta dentro de lo público porque las necesidades básicamente son estándar, a menos que se pretenda satisfacer una necesidad propia de la población, hablando de una alcaldía en particular. De pronto estos factores físicos, psicológicos, económicos se tienen en cuenta cuando se van a abordar poblaciones, pero básicamente la eficiencia presupuestal, los determinantes de la demanda, los sustitutos que puedo encontrar en el mercado, los bienes complementarios que me afectan la compra de bienes y servicios en lo público, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? En los determinantes de la demanda encontramos la población, la estacionalidad, momentos del año, ingresos de los consumidores, gustos. Y estos determinantes, básicamente enfocándolo hacia lo público, nos pueden dar siempre como una visión y unas características o unas premisas para poder tomar unas mejores decisiones. En el caso de eh, la oferta, que es ya, digamos, una acción realizada por el oferente, es la cantidad de un bien o un servicio que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. También la oferta tiene una ley. En esta ley de la oferta se establece que esa relación entre precio y cantidad ofertada, ya no compra sino venta, es directamente proporcional. Es decir, que en la medida en que el precio de un bien, que el precio de un servicio aumente, los productores, los oferentes van a querer colocar más en el mercado ese bien o ese servicio. Ojo, la relación entre la oferta y el precio, la cantidad ofertada y el precio es directa, no es inversa. A medida que el precio sube, yo como vendedor quiero vender más. Si el precio sube, quiero vender más. Si el precio baja, no quiero vender tanto porque no voy a obtener la rentabilidad tal vez que yo desee, ¿verdad? Establece entonces la ley de la oferta que existe una relación directa, positiva, entre el precio y la cantidad ofertada. Y cuando nosotros veíamos las pendientes y cómo se grafica esto, esta curva de oferta es de pendiente positiva. ¿Por qué les hablo de la pendiente? Porque cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos de mercado competitivo, ¿recuerdan cuando hablábamos de mercados en competencia perfecta? Cuando decíamos que nadie podía incidir en el precio, que eran mercados en donde había muchos oferentes, ¿verdad? Aquí tiene mucho que ver este juego de oferta y demanda, porque el punto de equilibrio en un mercado es ese corte entre esas dos curvas, entre la curva de oferta y la curva de demanda. Y es un punto donde el oferente queda satisfecho
y el consumidor también queda satisfecho a un precio justo. Los dos obtienen su propósito dentro del mercado. A veces esto lo hacemos de manera tan mecánica que no logramos dimensionar lo bonito que es el mercado. A veces nos vamos con nuestra abuela, con nuestra tía, con nuestra mamá, con nuestros hijos a mercar a las plazas públicas de mercado de nuestros municipios, de nuestras ciudades, porque en los supermercados uno no regatea, ¿verdad? Pero normalmente podemos ver estas fuerzas, estas dos fuerzas, de manera más clara y en los textos así lo indican, en las ágoras o en las plazas de mercado en en estos lugares donde hay muchos vendedores, sobre todo de frutas, verduras, hortalizas, víveres, y se dan esas dos fuerzas. Miren que aquí en la imagen tenemos un peso, una pesa. El equilibrio del mercado se da cuando el vendedor vende a un precio en el cual obtiene su rentabilidad, una buena rentabilidad, y el comprador compra a un precio que considera justo para satisfacer esa necesidad. Hay diferentes teorías a lo largo de la historia económica, en donde muchos autores dicen que el mercado se regula solo, que el mercado no se regula solo y hay que incidir y que ahí el Estado tiene un papel, pero eso lo van a ver ustedes en macroeconomía. Esto es micro. Y en macroeconomía, prepárense para ese tipo de discusiones. Y es donde la teoría económica microeconómica es tan linda que dice que el mercado tiene dos fuerzas, pero a veces esas fuerzas cometen errores, a veces esas fuerzas están distorsionadas, a veces viene el COVID y para la producción y el ciclo económico se estanca. ¿Y qué pasa con el papel del Estado a nivel macro, verdad? Y eso creo que lo van a aprovechar muchísimo ustedes cuando estén en macro. Entonces, ese punto de equilibrio tiene un cálculo, se calcula de manera matemática, por eso les digo que en microeconomía también tiene mucho cuantitativo, este curso no es para eso. Sin embargo, a nivel de oferta-demanda, la idea del curso es que nosotros podamos identificar que en la teoría del consumidor, la teoría del productor y la teoría del mercado existen estos términos y que yo puedo, a manera ya de conocimiento técnico, tenerlos en cuenta para la toma de decisiones como administradores públicos. Quiero saber si existe alguna pregunta de parte de ustedes con respecto a teoría de oferta y demanda y las dos leyes, o algún ejemplo o algo que quieran compartir con respecto a ese subtema, porque voy a pasar al otro. ¿Hasta ahora todo claro? ¿O se me durmieron? Caterine, Al parecer todo claro, profe. hola Sergio, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿y usted? Excelente. Hay algunos que entraron tardecito, pero espero que ya se hayan enganchado. Hola, hola Yura, Nayerli, hola, Natalia, Lorena, Kim, ¿cómo están? No había visto que ya había llegado más gente. Bueno, chicos, ya en la fase como final de hacer un expurgue de todo lo que hemos visto hasta ahora, me quedan dos cositas por mencionarles, que son los precios, la elasticidad y la teoría del productor. Entonces, en toda esta línea de tiempo que hemos evaluado con respecto a la economía, a veces digamos, como les digo, hacemos o desarrollamos actividades económicas tan de manera mecánica que no logramos dimensionar que esto es una ciencia, que tiene teorías, que tiene hipótesis, que tiene preceptos, que tiene expertos que han hablado de esto durante mucho tiempo. Y a manera de también que podamos interiorizar, absorber y compartir el tema de los precios y sus funciones. Y digamos que para todo administrador de empresa, administrador público, administrador financiero y todas las derivaciones de administración, el precio es una variable fundamental porque establece al final una variable que condiciona el final de la cadena productiva, que es la compra. Entonces, el precio se entiende como un sistema o una forma en la que se regulan los agentes económicos, ¿verdad? Existen muchísimas definiciones de precio, pero aquí les traje dos. El precio es el coeficiente de cambio de las cosas expresado en términos de un valor monetario.
Es el término con el que se indica el valor de los bienes y servicios expresados en una moneda. En el marxismo, el precio es la expresión monetaria del valor de las mercancías. Los sistemas de precios se interrelacionan entre los agentes económicos. Los precios indican cómo una necesidad en economía o un deseo se puede suplir y permite contribuir a que se produzcan los ajustes necesarios entre la oferta y la demanda. Y en macroeconomía, cuando ustedes vean macroeconomía, que es el siguiente curso después de micro, van a analizar variables como la inflación. La inflación es la subida constante de los precios y es una variable que el Estado, los gobiernos, las naciones y a nivel internacional y macroeconómico se intenta mitigar, se intenta controlar porque una subida masiva de precios es nefasta para la economía de un país, ¿cierto? Entonces, la función principal de los precios es básicamente ser un valor de cambio, un valor monetario a través de una moneda legalmente constituida y soberana, reconocida en un país o un territorio, y es lo que nos da el valor de los bienes y servicios. Algunos me dirán, profe, pero es que el precio no es el valor, porque yo tengo un baúl que vale 200.000 pesos, pero para mí tiene un valor sentimental porque me lo regaló mi abuelita. Y ese tipo de discusiones a lo largo de la historia en economía se han dado. Puedo compartirles algunos textos de algunos autores clásicos que hablan del valor de las cosas, del valor, precio. La doctora Mariana Mazzucato también tiene un libro muy interesante, nuevo, relativamente nuevo, tiene como 2 años, que se llama El valor de las cosas. Es muy, muy interesante. Creo que lo tengo en PDF. Si alguien lo quiere, lo puedo compartir. Y muchas veces consideramos que los precios no son justos, que eso vale más de lo que debería. A veces no entendemos por qué hay cosas que valen tanto, sobre todo cuando creo yo que la cultura y el arte permea todo este tema de los precios, las subastas, entonces creo que eso a veces no, puf, nos explota la cabeza. Pero básicamente el precio sirve para eso. ¿Cuál es la función del precio en economía? En economía es muy importante, después que pasamos nosotros del trueque, que les contaba yo de ese momento uga uga, cuando ya empieza a crearse las diferentes monedas a lo largo del mundo, pues en China eran unas monedas con un huequito en la mitad, que la persona se lo colgaba en una soga y el que más tenía monedas colgadas era el más rico. En algunos lugares las monedas eran de cuero. En nuestra precolombia, nuestra cultura precolombina, inclusive las monedas lograron llegar a ser sal, maíz y productos de nuestra tierra, pero mutamos también el mercantilismo al oro y la plata y otras piedras preciosas en su momento. eh, los huesos inclusive, y hasta el día de hoy que nos resultan a veces interesantes temas como las criptomonedas y todas estas monedas digitales. Entonces miren cómo la moneda ha evolucionado y hoy el precio es de vital importancia, siempre lo ha sido, porque dentro de sus funciones específicamente nos presenta un sistema. Todos los países tienen un ranking, un rango de precios. Eso que nosotros llamamos la canasta familiar es muy cuidado, sobre todo en varios países en vía de desarrollo también, y en cualquier negocio, en cualquier tienda, en los supermercados, en la matrícula de la universidad, en los servicios que consumimos, pero a veces no logramos de pronto interpretar de manera más profunda cuáles serían esas funciones de los precios, ¿verdad? La función de los precios la clasifica acá en. Creo que son tres. La primera es racionar los bienes y servicios de los factores. Los precios garantizan que todos los recursos se repartan de manera eficiente y que se puedan alcanzar en un equilibrio de mercado. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando el mango está súper abundante o hay una cosecha, en algunas casas de la costa Caribe colombiana, y recuerdo mucho en la casa de mi abuela, colocan como unas canastas afuera para que se lleven los mangos para que no se pierdan, ¿verdad? Cuando hay mucha cantidad de un bien, su precio generalmente es muy bajo porque hay abundancia, ¿cierto? Pero cuando un bien escasea o es poquito, generalmente ese bien tiende a subir su precio. Esa es la manera en la que el mercado se regula. Lograr ese equilibrio entre la oferta y la demanda es una de las funciones, racionar
esa adquisición de bienes o servicios es una de las funciones de los precios. Em, Otra de las funciones es ser incentivo. Sirve de incentivo o de motivación a empresarios, a propietarios de los factores de producción para colocar en el mercado esos bienes y servicios. Los precios permiten que las empresas obtengan dinero, obtengan rentabilidad para pagar su dinero pues, de los costos de producción y tener un ingreso o una utilidad que le permita crecer y desarrollarse económicamente. Entonces, miren que los precios hacen parte de la dinámica económica y para efectos de mirarlo como variable y de pasar al tema de elasticidad, es demasiado importante que podamos entender que los precios como variable económica nos permite analizar, tomar decisiones, nos permite ser un poco más conscientes de manera personal, de manera familiar, de manera social y de manera estatal como administradores públicos para poder ser más eficientes en todo esto que tiene que ver con la asignación de los recursos. Quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a los precios y su función en la economía. Hola, se me fueron. Hasta ahora, ¿cómo va la cosa en los temas que nos faltan por ver? Andrea, bueno, igual voy a continuar. Voy a continuar con la clase porque tengo bastante material y si no la pueden ver ahora o no están aquí conmigo, pueden también verla en diferido. Listo. Vamos a hablar del tema elasticidad. Este tema puede que también sea un tema interesante para su video exposición. La elasticidad es un término que, como bien les decía, no es un término biológico o físico. A veces pensamos en elasticidad, elastic o elasticidad de nuestros músculos, o elasticidad de nuestros brazos o piernas, no sé. Pero en economía, la elasticidad se diagrama como un concepto que se refiere a la manera general o el grado de sensibilidad que tienen dos variables. La elasticidad es la variación porcentual de una variable con respecto a la variación porcentual de otra variable. Quiero explicarles, pues no de manera cuantitativa porque no lo vamos a cuantificar, cómo la elasticidad puede ser un análisis o una variable de análisis para la toma de decisiones como administradores públicos. La elasticidad es un instrumento muy importante en la ciencia económica y posee grandes aplicaciones. Si tomamos como punto de análisis la demanda, la elasticidad me permite medir cómo ante cambios, por ejemplo, en el precio de otros bienes, sustitutos o complementarios, cambia mi comportamiento con respecto al consumo de un bien o servicio. Dependiendo de cómo disminuya o se eleve la demanda o la cantidad ofertada, porque también existe elasticidad de la oferta, tendremos un tipo específico de elasticidad. Existen varios tipos de elasticidad: elasticidad de la demanda, elasticidad precio de la demanda, elasticidad cruzada de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda. También podemos ver elasticidad de la oferta, elasticidad precio de la oferta y elasticidad cruzada de la oferta. Es decir, hay elasticidad de demanda y elasticidad de oferta. Voy a ponerles ejemplos de cada una para que podamos entender cómo el concepto de elasticidad me permite a mí analizar cierto tipo de comportamientos. La elasticidad de la demanda nos indica, o es un estudio que nos permite identificar cómo reaccionan las reacciones que se presentan en la demanda de los bienes de los consumidores. Esto con respecto a las variaciones presentadas en los factores que la determinan. Es decir, ¿recuerdan la función de demanda? De todo lo que depende de la demanda.
La elasticidad de la demanda me permite, como administrador, entender cuánto cambia el consumo de una persona, de una familia, de una empresa o del Estado si yo, por ejemplo, aumento o disminuyo los precios de un bien o servicio, ¿cierto? La elasticidad precio de la demanda, también en teoría económica, me permite medir cuando hay variaciones en los precios, cómo cambian esas cantidades demandadas de ese mismo bien. La cruzada la explico siempre con un ejemplo. Cuando yo voy a McDonald's, pongo siempre este ejemplo, yo sé que tienen hambre algunos están comiendo. Y si digamos que yo todos los viernes voy a McDonald's y me compro una hamburguesa con papitas a la francesa. Tengo un consumo de hamburguesa con unas papitas que son complementarias a mi consumo, ¿cierto? Cuando yo hablo de elasticidad cruzada, me permite medir cómo mi consumo de papitas a la francesa cambia, aumenta o disminuye si me cambian el valor de la hamburguesa. O sea, si a mí me cambian el precio de la hamburguesa, ¿cuánto yo dejo de consumir papitas a la francesa o cuánto yo aumento el consumo de papitas a la francesa? Cruzada. Es que cuando me cambian una variable de un producto, ¿cómo afecta el consumo del otro? ¿Cierto? La elasticidad ingreso de la demanda tiene que ver con el ingreso. Y es decir, todas esas variaciones cuando el ingreso de una persona, de una familia, de una empresa cambia. Si yo me gano el baloto, ¿cómo cambia mi consumo? Si el Estado, si un municipio, si un departamento le aumentan los ingresos anuales o mensuales por valor del Sistema General de Participación, ¿cómo hay elasticidad de ingreso en ese municipio? ¿Verdad? Me permite medir cuánto cambia el consumo de un bien cuando cambia el ingreso. Igual pasa en la oferta. La elasticidad de la oferta me permite medir, y es un estudio que realiza la economía, para conocer en qué medida varían las cantidades ofertadas que una empresa o un productor coloca en el mercado cuando cambian diferentes criterios dentro de esa función de oferta como la misma, cuando cambian los precios de la materia prima, cuando hay más productores, cuando hay menos productores, ¿cierto? Entonces miren que la elasticidad me permite medir la sensibilidad de una variable frente a otra. Cuando nosotros vemos, voy a colocar estos videitos de elasticidad también aquí en el chat para que los logramos ver. Esto no va a salir en el examen tampoco. Va a estar dispuesto como temática para la videoexposición final por si se les ocurre algún tema donde haya elasticidades dentro de sus territorios. Recuerden que la videoexposición es tomar la temática que vimos en microeconomía y aplicarla a nuestro territorio. Mirar si oferta, demanda, elasticidad, precio, consumo, teoría del productor, teoría del consumidor, teoría del mercado, se aplica y yo logro encontrar fenómenos. Entonces lo estoy explicando. Está dispuesto en la plataforma, están los libros de microeconomía, pero lo estoy explicando porque considero que puede ser también sujeto de escogencia por parte de ustedes para la videoexposición final, ¿cierto? Entonces, básicamente, el concepto de elasticidad me permite establecer que es una medida que responde a los vendedores, a los compradores, la influencia de una variable frente a otra, los efectos y cuantificar en ese mercado cómo afectan las diferentes variables que inciden en la oferta y la demanda, ese consumo o esa oferta dentro de ese equilibrio que siempre quiere buscar el mercado entre esa oferta y esa demanda, ¿verdad? La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad demandada o de la cantidad ofrecida ante variaciones en cualquiera de los factores que dependen, en esas funciones que vimos de oferta y demanda. Me permite calcularlo. Obviamente ya en microeconomía avanzada, micro 2, micro 3, logramos calcular elasticidad. Sin embargo, con estos videitos pueden verlos. Puede ser mañana, puede ser más tarde y también si se les ocurre algún tema desde sus territorios, poder incluirlos dentro de la videoexposición final. ¿Alguna pregunta con respecto a elasticidad?
No, profe, todo claro. Listo, Jenny. Vamos a terminar con el tema de los impuestos y subsidios, que también lo van a ver en políticas económicas y en macroeconomía, y la teoría del productor, que también es un poquito chévere, que la pueden tener en cuenta para la videoexposición final. Y recuerden, como les dije al principio de la clase, a los que no estuvieron, estoy incapacitada, estoy recién operada, estoy en casa 24/7, estoy disponible miércoles, jueves, viernes, sábado, para que en cualquier momento se reúnan con su grupo, si tienen alguna duda, si no han ha comenzado la videoexposición, si no han escogido bien el tema, si ya tienen el tema bien escogido, pero no lo han aterrizado. Estoy dispuesta para brindar cualquier tipo de asesoría para esa videoexposición final. Recuerden que vale 200 puntos. Todas las actividades vencen el sábado, domingo. Veo con preocupación, lo decía al principio, que hay algunas actividades que están dispuestas hace muchísimo tiempo, batería de conceptos, podcasts, etcétera, que no han sido subidas. Ya arreglé algún problemita que había por ahí con respecto a la subida de una asignación que estaba grupal y que parecía que no podían como subirla. La cambié definitivamente con la asesoría de sistemas de la universidad. Entonces, creo que todo está dispuesto. Por favor, revisen. Hay un cuestionario que también está dentro de los puntajes. Son 80 puntos. Está dispuesto desde hoy hasta el día domingo. Son 8 preguntitas. Está habilitado desde hoy hasta el domingo y la pueden realizar desde que terminemos esta clase. Listo. Y les dije que a las 7:20 iba a disponer de 10 minuticos por si necesitaban alguna cosa particular con respecto a las asignaciones para aclarar dudas también. Voy a terminar con impuestos, subsidios y teoría del productor. Entonces, cuando en microeconomía me hablan, y es un tema de discusión con los colegas docentes economistas de microeconomía, cómo microeconomía se convierte también como en una introducción a la macro. Ustedes van a encontrar un foro, dentro de las asignaciones tienen un foro de externalidades y bienes públicos, ¿cierto? Externalidades y bienes públicos, en donde se nos pregunta acerca de este tipo de bienes. eh, y creo que en otras asignaturas también ven estas temáticas. No sé cómo se llaman, pero sé que la política económica está transversal en la carrera como tal, tanto tecnología, tecnólogo, en todo el ciclo propedéutico. Entonces, cuando hablamos de impuestos y subsidios, vemos que el Estado y la actividad económica siempre han estado ligados. El Estado, como ese papá, como ese Estado benefactor o ese Estado libre que debe o debería dejar que la economía se regule básicamente sola. Eso lo van a ver en macro, ¿verdad? Pero aquí para introducción, como impuestos y subsidios en subtemáticas, vemos que estos dos conceptos, impuestos y subsidios, pueden ser detonantes o pueden ser motivantes para los productores para colocar sus productos en el mercado. ¿A quién le gustan los impuestos? No sé. Como su nombre lo indica, y ahorita lo vamos a ver, qué significa impuestos y qué son los subsidios. El rol del Estado en el mercado, entre la oferta y la demanda, tiene muchas aristas. Hay acciones que pueden llevar a alejarse de ese punto de equilibrio por cualquier error que se presente en varios tipos de mercado. Algunas de ellas tienen que ver con la intervención del Estado en la economía, y esa intervención del Estado en la economía se deriva en algunas palabritas como las de impuestos y subsidios. Entonces, Adam Smith, por allá en los años 1617, decía, dentro de su libro La riqueza de las naciones, al igual que David Ricardo, Joan Stuart Mill y algunos microeconomistas, nos hablaban de que la economía era debía tener una dinámica libre, ¿verdad? Por ejemplo, Adam Smith decía que la economía tenía una mano invisible que hacía que todo se regulara solo. La oferta y la demanda encontraban siempre un punto de equilibrio y que el Estado debía solo ser observador e intervenir cuando viera que existían errores o fallas demasiado grandes en el mercado para lograr contenerlas, ¿cierto? Pero que en la economía, decía Adam Smith, el Estado no debería intervenir. Él hablaba de un Estado libre, ¿cierto? Sin embargo, a lo largo de la historia aparecieron otros autores, Keynes, keynesianismo, poskeynesianismo, Escuela de Oxford y otras,
que nos han hablado de un Estado un poco más regulador, un Estado que siempre está vigilante, un Estado que tiene acciones de intervención en la economía, y en este caso aparecen los subsidios y los impuestos, ¿verdad? Entonces, el Estado puede regular precios, puede establecer precios máximos y mínimos, bandas de precios y controlar monopolios. Eso lo puede hacer el Estado, eso lo pueden hacer las autoridades económicas de las naciones. Los impuestos los impuestos son aquellas erogaciones o aquellos pagos que se realizan por cierta actividad. Hay impuestos a la demanda e impuestos a la oferta. Por ejemplo, impuesto a la demanda. Cuando yo compro algo, yo puedo pagar un impuesto que se llama IVA, impuesto al consumo, ¿verdad? Pero también hay impuestos que se le cobran a los oferentes o productores. Por ejemplo, el RTICA, impuesto a las materias primas, ¿verdad? Y los subsidios, a diferencia de los impuestos, son aquellas erogaciones también, aquellos flujos económicos que el Estado ofrece o da a los agentes económicos para regular cualquier actividad que vea sospechosa. Subsidio es entrega de. Impuesto, captar. El Estado capta a través de los impuestos y subsidio es entregar. Pues hemos visto los diferentes tipos de subsidios que a veces suenan como hasta a chiste, familias en acción, jóvenes en acción, mujeres en acción, todos estos que fueron muy, digamos, muy populares y que todavía algunos se mantienen, que son entregas de ayudas, por decirlo así, y existen subsidios tanto para la demanda como para la oferta. Y en el caso de acciones de intervención del Estado también encontramos los aranceles. Los aranceles son unos tipos de impuestos que se establecen al comercio internacional. De pronto, cuando los precios, veamos la importancia de la regulación de los precios, ¿cierto? En esta globalización, en este mundo globalizado, en ocasiones en esa competencia libre de los países, algunas naciones optan por colocar aranceles de entrada o impuestos a artículos o a bienes que se consideran muy económicos, muy baratos con respecto al precio local. Por ejemplo, el arroz, el café. Cuando viene barato de otro país, se colocan algunos aranceles porque en Colombia los costos de producción de este tipo de bienes tal vez no son competitivos frente a la oferta internacional, que de pronto logra alguna economía de escala o algún costo de producción un poco más bajo por su nivel tecnológico, etcétera. Los impuestos, como su nombre lo indica, son impuestos, son dados, son de obligatorio cumplimiento. Son pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley. Tienen un objeto y esta satisface las necesidades comunes de todos los ciudadanos. Ojo, infraestructura, salud, educación, seguridad. Este es el deber ser. No entro en polémica de si son o no son, si hay o no hay, si se manejan bien o no, pero en teoría, teoría de impuestos, teoría fiscal, los impuestos son eso. Se establecen para financiar el gasto del Estado, se aplican para desincentivar producciones o consumos, alterar ingresos, generar equilibrio frente a sectores económicos que tienen alta rentabilidad frente a otras que tienen baja, pero más que todo para financiar gastos de inversión del Estado, ¿cierto? Hay diferentes tipos de impuestos. No sé qué tipo de impuesto conoces tú, pero eso igual lo vas a ver en macroeconomía. Los impuestos tienen algunas clasificaciones, impuestos directos, impuestos indirectos. Directos afectan directamente a las empresas o a las personas. El impuesto a la renta, por ejemplo, los que están declarando renta últimamente, están en algunas fechas, revísenla por favor. Y los impuestos indirectos que afectan transacciones comerciales, como el IVA, ¿verdad? Que no te afectan directamente y que no se pagan directamente a ti, sino que van hacia otro canal. Y los subsidios es la diferencia que paga un gobierno por un producto colocándolo en el mercado. Es básicamente pagos directos a las empresas o pagos directos a las personas. Hay subsidios habitacionales, familiares, son entregados para incentivar la producción, por ejemplo, subsidios al sector agropecuario, a la agricultura, a la piscicultura, ¿verdad? La aplicación de un subsidio genera que el mercado también genere mayor productividad y se vea en equilibrio. Logra además que el precio que se paga sea regulado,
tiene una incidencia en los precios del subsidio. Y igualmente, al igual que los impuestos, cuando se fijan subsidios, se genera una reacción social. Se asigna a la producción, se asigna a las personas, se asigna a cualquier agente económico y lo ideal es que a través de estos dos herramientas, subsidios o impuestos, se generen reacciones y se equilibren los mercados, ¿cierto? En macroeconomía, como les digo, cuando vean ya macro, van a hacer más, em, van a ahondar más en estos temas. Este tema de impuestos y subsidios dentro de la teoría económica, microeconómica, también puede ser sujeto de análisis para identificar fenómenos en tus territorios para poder escoger el tema de la videoexposición. Y finalmente, en la teoría del productor, ya vamos a terminar para que no se me cansen tanto porque los veo muy callados. En la teoría del productor, que es otra de las grandes ramificaciones de la microeconomía, recordemos que tenemos teoría del consumidor, teoría del productor, teoría del mercado y la distribución. En esta teoría básicamente nos enfocamos en el productor, en el oferente, que es uno de los temas súper importantes en microeconomía. Ya vimos la demanda, vimos el consumo, pero hay unos supuestos que engloban básicamente la teoría del productor y analizar la economía desde este foco de los productores es completamente diferente. En la teoría del productor nos preguntamos cómo se organizan las empresas, cómo se toman las decisiones de producir, cuándo, cómo, dónde producir, cómo varían esos costos. Ese juego de costos, ese juego mental matemático que muchos de nuestros abuelos y antepasados lo hacían de manera tan natural, hoy, ya después de una larga trayectoria de la ciencia económica como ciencia, en la teoría del productor logramos cuantificar, estudiar, determinar que la producción y la forma como se estructuran todos estos costos, todas estas variables para el oferente, pueden lograr ser herramientas esenciales para la toma de decisiones, ¿cierto? En teoría de productor, el centro es el producto, puede ser un bien o un servicio, puede ser tangible o intangible. Siempre están esos actores claves en la economía, que es el productor y el consumidor. En ocasiones la cadena de producción no es directa hacia el consumidor, sino que están los comerciantes o expendedores, ¿verdad? Entonces miren que en el ciclo económico, productor y consumidor son dos actores completamente necesarios para que exista economía para que exista una actividad económica, al igual que el bien o servicio. En teoría de producción, ¿qué se analiza? ¿Qué se analiza? Ya vimos la teoría del consumidor y la teoría del mercado. En la teoría de la producción se analizan las combinaciones eficientes de factores de producción. Por ejemplo, se analiza cómo hago yo como empresario, emprendedor o comerciante para lograr una producción óptima de bienes y servicios. ¿Cuál es esa combinación que me muestra la cantidad que debo alcanzar? ¿Cuál es la tecnología que yo debo utilizar para yo poder tener mayor rentabilidad? En economía se llama beneficio de la empresa. El beneficio de la empresa es igual al ingreso, productos por precios, menos los costos. Esto es matemática de tienda de nuestros antepasados, pero tiene también su profundidad en la economía. El beneficio de una empresa está dado por lo que me entra menos lo que yo me gasté para la operación, ¿cierto? En teoría del consumidor, las decisiones se toman con respecto a muchas variables de preferencias, precios, etcétera. Pero en la teoría del productor, lo que se analiza mayormente son los costos. Los costos, el capital, el dinero que sea eficiente, que se pueda maximizar el beneficio, ¿verdad? Y para eso, en teoría del productor, se habla de que los productores tienen una ley, una norma precisa, y es que se comportan de manera eficiente, que nadie compra huevos para vender huevos, ¿verdad? Que las empresas y los productores deben combinar de manera perfecta, de manera eficiente, factores productivos, pago de servicios, pago de nómina, compra de bienes materiales para el funcionamiento de la empresa, conocer bien los precios, conocer bien los factores, conocer bien esos bienes sustitutos, bienes complementarios que me pueden complementar o sustituir la producción,
¿verdad? Y lograr tener esa combinación elegida, eficiente, para lograr maximizar mis ganancias. Importante la variable tecnología dentro de la teoría del productor, porque una buena tecnología no solamente hablo de aparatos tecnológicos, una tecnología también puede ser un proceso o un procedimiento, puede hacer que disminuya, por ejemplo, el tiempo de producción, puede hacer que se abarate los costos de producción, básicamente con el fin de encontrar el objetivo de obtener ganancias, buscar esa combinación que resulte menos costosa para llevar ese proceso de producción. Ese es el enfoque de la teoría del productor. Como lo dije antes, maximizar los beneficios y minimizar los costos. En la teoría neoclásica del productor, se dice que básicamente no existen pujas en la sociedad. En esa teoría no clásica se habla de que cada individuo recibe su ingreso según su aporte al proceso económico, que hay un aumento de los factores que dependen de los mismos precios. Hay diferentes teorías del productor, la neoclásica, la del libre mercado, donde el Estado interviene poco, como les decía, donde el ahorro también ejerce los impuestos del ahorro, los subsidios, los precios, hacen que el Estado, que perdón, que la economía se regule. Entonces, pues existen diferentes nociones de la teoría del productor de acuerdo a las escuelas económicas. En la teoría de la producción, siempre encontramos esa premisa de disminuir costos, de optimizar el trabajo, de hacer eficiente el capital y algunas variables que me permiten hacer esos análisis y tomar mejores decisiones. Desde el punto de vista de administradores públicos, nosotros la empresa que podemos analizar es la empresa del Estado, ¿verdad? Como agente económico oferente. Cuando hablamos de buscar el mejor beneficio, a veces pudiésemos pensar, Dios mío, pero ¿cuál es la rentabilidad del Estado? ¿Qué gana el Estado siendo tan buena gente? Recordemos lo que vimos ahorita que son los impuestos o que son esos ingresos del Estado, ¿verdad? Cuando hablamos de administradores públicos como nosotros, se habla de que el beneficio de la empresa Estado es la felicidad de la gente, la satisfacción, la seguridad, unos buenos niveles de salud, de educación, los indicadores de pobreza. Toda esa puede ser tomada como ese beneficio de la empresa Estado. Y minimizar los costos también debería hacer parte de ese análisis de la teoría del productor para administradores públicos como ustedes, porque los recursos siempre son escasos y en la medida en que podamos optimizar los costos y podamos resolver ese problema de optimización desde una perspectiva técnica, desde donde se seleccionen procesos, desde el SECOP, desde las cotizaciones, desde todo lo que supone el Estado, desde alcaldías, gobernaciones, desde institutos, de cómo a través del aparataje, del aparato estatal se pueden hacer procesos más eficientes y brindar otras perspectivas económicas donde esta teoría del productor, que básicamente me habla de que los costos deben ser eficientes, bajos, para obtener una alta rentabilidad, de un manejo eficiente de los factores de producción, de un manejo eficiente de los costos de oportunidad y esa maximización de beneficios como fin último de la teoría del productor también se puede aplicar cuando hablo de nuestra empresa Estado, ¿verdad? Maximización de beneficios. El objetivo de toda empresa y en nuestro caso particular tiene que ser la maximización de beneficios, de felicidad de la gente, de satisfacción de necesidades, búsqueda constante de minimizar todos estos costos productivos frente a restricción presupuestal, frente a diversidad de bienes y servicios que hay en el mercado, fórmulas matemáticas, evidenciar estudios de factibilidad, prefactibilidad, de verdad, que sean acordes con las realidades de nuestros territorios, ¿cierto? La combinación perfecta de costos nos puede llevar a niveles más altos de rentabilidad y creo que ustedes también en la carrera ven costos, costos fijos, costos variables, bueno, diferentes tipos de costos en contabilidad. Entonces, a nivel de bonus track, también la teoría del juego en el mercado. No sé si les dejé ya en el chat, lo vuelvo
a enviar nuevamente. Es una teoría muy chévere que también la pueden tener en cuenta a la hora de escoger su tema para la videoexposición. Eh, no voy a dar macroeconomía, Sergio. Ojalá. Me gusta mucho más la macro que la micro, pero siempre me da micro. No sé, creo que es porque soy más dinámica. Micro a veces no es tan fácil, entonces macro sí es un poco más chévere. Eh, siempre me ha tocado micro, pero hay otras profesoras muy chéveres en el creo que dan macro. Sé que la van a aprovechar muchísimo porque nos habla mucho del Estado y de la economía a nivel global, a nivel grande, como su nombre lo indica. Entonces, chicos, hasta ahí todo el contenido de la asignatura, de manera más explícita, detallada. Como les digo, le ofrecí de manera muy, no sé cómo decirlo, masticada, tratar de no ser tan compleja en algunas teorías, la teoría del productor que acabamos de ver, la teoría de la tipología de los mercados, los tipos de mercado, el enfoque del consumidor. Quiero dedicar estos últimos minutos, son las 7:20, para que no estén cansados ya de tanto escucharme hoy, que fue muy, muy teórica la Profe, clase, acerca de las dudas que tengan con respecto a los trabajos y en qué les puedo ayudar. Dime, corazón. profe, yo tengo una duda en cuanto a la videoexposición. Esa no la tengo clara y no la he visto en la plataforma. No la tengo ahí montada ese trabajo. ¿Me lo puede explicar, porfa? Yo no sé, Jenny, si puedes revisar la plataforma. Eh, en la videoexposición estaba dispuesto desde el día 1 las temáticas. Les dejé que la videoexposición es un video, ¿verdad? Que puede ser de diferentes tipos, mínimo de 8 minutos. Básicamente es tomar los temas que hemos visto en la asignatura y que están dispuestos. Yo les dejé alrededor de 10 categorías para que ustedes logren escoger alguna y puedan llevar esta teoría económica, microeconómica, a las realidades de sus territorios, es decir, evidenciar fenómenos. Por ejemplo, hay un trabajo que me llamó mucho la atención una vez de unos chicos pilosísimos, ya se graduaron de Economía en lo Público, que hablaron de la elasticidad del precio del queso frente al guineo, o sea, cómo los cambios en el precio de la libra de queso afectaba la compra de guineo en un barrio, o sea, algo así. Entonces es como aterrizar, me hago entender, aterrizar todos estos temas que hemos visto de las diferentes teorías y evidenciar un caso específico real en tu territorio, y exponerlo. Yo dejé varios ejemplos, ahí están en la plataforma. Me gustaría que revisaras, porfa, en Moodle si encuentras al final de todo el curso, Yo eh, revisé, está el espacio de la videoexposición. No sé si está como en la hoy sesión. de casualidad estaba revisando todo lo que tenía pendiente ahorita en la tarde antes de iniciar su clase Ujú. y no me sale, ajá, tenemos pendiente lo del podcast, lo del, o sea, pero esto no. Hay una infografía, pero este no me sale a mí. ¿En qué curso Lo estás, último amor? que me sale por entregar es la infografía. Mi amor, en la unidad 3 dice teoría del mercado, dice videoexposición final grupal, 200 puntos. En la unidad 3 revisa, porfa. Profe, ¿esa exposición es en grupo de cuánto? Máximo de 5, amor. Máximo de 5. Ah, Gracias. ya lo vi, profe. Está al final, es que de pronto es porque está al final. ¿Sí la viste? Mira, aquí la no sé si pueden ver lo que estoy mostrando. Aquí. Vence el 5 de octubre. Este es un curso y este es en otro. Está antes del cuestionario final. El cuestionario lo acabo de habilitar, lo habilité hoy. Y es lo último. Lo último es el cuestionario, pero está en la unidad 3. Después del foro, la videoexposición grupal de 200 puntos. A mí me gustaría que si tienen la oportunidad de identificar un fenómeno, pues la idea es que puedan mirar dentro de bueno, aquí están algunos videos. Se puede hacer por la plataforma Zoom y con alguna presentación, se puede hacer por Canva, se puede hacer de manera que ustedes expongan, ¿verdad? Los temas son economía y escasez. Es un asunto problemático que exista en su territorio, cómo la gestión de los recursos, los bienes y servicios son limitados y afectan
la satisfacción de necesidades, eso fue lo primero que vimos. Desequilibrios en los mercados, por ejemplo, en los servicios públicos. ¿Recuerdan cuando vimos monopolio, oligopolio, ¿cierto? Investigar qué tipo de desequilibrios se presentan en la educación, en la salud, en los servicios públicos, no sé, todo lo que ustedes puedan identificar en lo que puedan aplicar la teoría económica que hemos visto, microeconómica. Eh, ¿Cómo cambian los comportamientos de compra de los consumidores, por ejemplo, con la estacionalidad? Algunos productos que abundan en una temporada y en otros no. Elasticidad es cómo cambian los precios de primera necesidad frente a cambios de otras variables. Competencia perfecta, monopolio, bienes públicos, cómo se usan los bienes públicos en sus territorios. Ahí yo les dejo un foro un material. Eso es un material autodidáctico que ustedes debieron ver. Si no lo han visto, lo pueden hacer. Los costos de producción también, cómo los avances tecnológicos afectan la competitividad, por ejemplo, del sector agro, del sector turismo, del sector agropecuario. Es como tomar la teoría, básicamente el trabajo es tomar la teoría, exponerla y decir, bueno, yo entendí y apliqué de esto que vi en microeconomía, que en mi territorio lo puedo observar en tal caso puntual, donde el Estado funciona así o las personas funcionan así o analizo la teoría del productor desde el sector público, cómo el gobierno puede ser un poco más eficiente a la hora de apoyar con los subsidios e impuestos. O sea, es básicamente identificar en la realidad cualquier tema que hayamos visto en la asignatura. Como les digo, Profe, o sea, qué pena. Se escoge cualquiera de esos temas y cualquiera, sobre ese tema se cualquiera, habla. o si tienes otro que se te pueda ocurrir de acuerdo a lo que hayas visto, lo que hayamos hablado en clase. Simplemente es que me llames, que me escribas o nos reunamos en un meet con el grupito. Buscamos como el objetivo de lo que quieren mostrar y yo les asesoro con muchísimo gusto. O sea, yo les identifico el fenómeno que ustedes han visto y cómo lo podemos aterrizar a la teoría económica, microeconómica. Básicamente es eso. Les estoy ofreciendo esa asesoría estos días. No tengo horario, como les digo, estoy en casa de 8 a 12, de 2 a 6. Estoy incapacitada, entonces tienen esa ventaja de aquí al domingo porque se vence el domingo. Así que relájense. Profe, ¿no puede dar un chancecito hasta el lunes o hasta el martes Lo primero que dije, para Jenny, este fue eso. trabajo? No, lo siento, no amplío fechas. Todas están abiertas hasta el 5 de octubre porque al miércoles debo subir notas. Y desde que entré dije, no voy a abrir fechas. Está hasta el domingo a las 12 de la noche. El día lunes y martes procedo a terminar de calificar y el día miércoles debo estar subiendo a Aires todas las notas. Ese es como el calendario que nos dieron. Te ofrezco disculpas por eso, pero no lo voy a poder hacer. ¿Hay alguna otra pregunta? Kate, ¿te queda claro, Kate? Sí, profe, es que tenía la duda porque veía bastantes temas, pero sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Igual se pueden reunir con su grupo y me escriben cualquier cosa al interno. Estoy súper pendiente. Listo, sí, señora, gracias. Eh, Creo que la que me escribió también que quería fue Jennifer. Jennifer, tú me escribiste. Es que no me acuerdo cómo se llama, no tengo el No, WhatsApp. señora. Bueno, igual cualquier cosa que necesiten, chicos, estoy disponible. Aterricen ya sus tiempos. Bueno, aprovecho que estamos en la plataforma para decirles, miren, en cada unidad hay una asignación. La batería de conceptos, por ejemplo, de 19 personas que están en este curso, solo han montado 3 y vence mañana. Batería de conceptos, que solamente es desplegar los conceptos y decir qué es cada cosa. Vence mañana. El podcast vence el domingo de 19, ninguno lo ha enviado. Entonces creo que hay que agilizar porque no sé si es que nos gusta dejar todo por última hora. Tengo otros cursos en los que van ya muy, muy adelante. La infografía, que también vence el 5 de 19 personas, no he entregado ninguno. El foro, bueno, tenía un problemita para subirlo, ese sí es culpa mía. Está hasta el 5 de octubre, ahí lo tienen dispuesto. La videoexposición está hasta el 5. Y el cuestionario final, que está hasta el 5, que está súper fácil porque no logré migrar las preguntas que eran 20, entonces solamente son 8 preguntitas, así que le va a ir súper bien. Este es el otro curso. Bueno, igual así está como muy generalizado el tema de las entregas.
Me inquieta un poquito, pero ya tengo este video de prueba y de todas las clases en donde tengo evidencia de que dejé abierto todas estas asignaciones durante todos los meses que nos vimos. Así que lo que necesiten, si ahorita están de pronto con muchas cositas, yo estoy dispuesta a ayudarlos. Listo, chicos. Tengan una linda noche. Si no hay más preguntas, los dejo para que cenen y descansen, se vayan a ver el desafío, no sé qué es lo que se van a ver. Y les recuerdo que esta es la última clase, ya no nos vemos más. Así que espero que hayan disfrutado este viaje por la economía y la pasen súper bien en sus próximas asignaturas. Chao. Gracias, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches, compañero.